Hola amigos, a todos aquellos que trabajamos con discos duros tenemos siempre la necesidad de copiar, clonar, etcétera. Bien, pues hoy os presentamos un método muy sencillo, sobre todo un periférico que nos va a permitir copiar discos duros sin tener que encender ningún ordenador ni conectar ningún software específico o trabajar con un software para clonación. Bien, se llama estación de docking USB 3.0, es de la marca Tuuke y permite clonar discos duros. Nos permite incluso utilizarla como una estación de trabajo, como nosotros vamos a poder conectar discos externos. Se va a conectar por USB 2.0 o bien por USB 3.0. Fijaos que podemos conectar cualquier periférico también. Clonar discos duros, duplicar un disco duro incluso sin la necesidad de un PC, simplemente pulsando un botón físico que tiene la unidad. Podremos también utilizar para copias de seguridad de nuestro equipo directamente al disco. Y ya sabemos que utiliza el USB 3.0, que la velocidad es 5 gigabits por segundo. Bien, con esto vamos a ver las posibilidades que tendría esta estación To Creating Inspire. Veamos qué componentes tiene dentro. Lo más sencillo es en el modelo que estamos utilizando es TQDS802BW. Lo mejor que tiene esta estación de trabajo es eso, que simplemente pulsando un botón pues nos va a permitir hacer la clonación. Importante es que la capacidad del disco duro de destino siempre tiene que ser igual o mayor que la del disco duro de origen. Bien, abramos la caja, veamos cómo viene nuestra unidad. Ahí la tenemos. Es sencilla. Y ahora nos fijaremos en la parte frontal y en la parte trasera para ver los distintos conectores o dispositivos en los que consta. Bien. Si nos damos cuenta, ya estamos viendo las dos bahías en donde vamos a enganchar los discos duros SATA. Nos va a permitir para discos duros de 2,5 pulgadas, pero también de 3,5, o sea, el disco duro que tendría un portátil y el disco duro que tendría un PC de sobremesa. Si yo quisiera, por ejemplo, duplicar la capacidad de un disco duro de un portátil, simplemente tendría que obtener la unidad, colocarla en HDD-A, el disco que tendría mayor capacidad lo colocaría en HDD-B y simplemente pulsando ese botón se haría la copia o la clonación de un disco en otro. Luego volvería a insertarlo y ya tendría mi disco duro de portátil duplicado. Fijaos cómo tiene un power, ahí se le conectaría la electricidad en el anterior y en este USB 3 y el USB 2.0. Fijaos cómo puede, por ejemplo, si yo tengo un pendrive, pues conectarlo en ese puerto USB. Vale, como vemos nos viene un manual. La verdad que es muy sencillo y bastante completo y muy intuitivo. Ayuda bastante, aunque la unidad es bastante sencilla, pero ayuda bastante a resolver las dudas que podamos tener sobre este periférico. Bien, también vemos cómo dispone de un CD para poder realizar las operaciones de hacer copias de seguridad de tu disco duro, de un PC o un portátil a un disco duro que se encuentre externo en esa unidad conectado. Por lo tanto, si yo la uso como estación de trabajo, la voy a tener en el modo unidad, la voy a tener como una ampliación de disco duro de nuestro dispositivo, bien sea ordenador, PC, sobremesa, etcétera. Ahí conectaríamos el puerto USB 3.0. Fijémonos cómo el color es azul. Dentro del conector tenemos un color azul para diferenciarlo del USB 1.0 o 2.0. Bien, también nos viene con la fuente de alimentación para poder darle potencia eléctrica a esa unidad.
se conectaría ahí. Y ahora, acto seguido, enganchamos los dos discos duros y luego pulsaríamos en Input. Es muy cómoda, muy sencilla y sobre todo que nos permite hacer una serie de operaciones sin tener que disponer de un ordenador. Pues como vemos, estos son los componentes que nos tiene. Por un lado tiene manual, por otro lado nos viene la unidad, por otro lado nos viene un CD-ROM o DVD en este caso. También nos viene un transformador de corriente para la alimentación y también nos viene un cable de USB 3.0. Bien, pues pasemos ahora a ver operaciones que podamos realizar con ella, como por ejemplo el clonar dos discos duros sin necesidad de ordenador. ¿Veis? Ese sería un puerto USB donde yo podría conectar, bueno, pues cualquier dispositivo USB. En este caso estoy utilizando un pendrive. Muy bien, pues eso es todo y nos vemos más adelante. Hasta luego. Hoy en Técnico Junkers vamos a enseñar a protegerte sobre todo en la red, con este adaptador para discos duros. ¿Para qué nos va a servir este adaptador y cómo vamos a hacer esa protección? Simplemente vamos a poder hacer copias de seguridad, pasar archivos que tengamos especiales o que no queramos perderlos nunca, pasarlos a discos duros. Y como os digo, es un aparato que tiene para poder poner dos discos duros. Y ahí, como veis, tiene un botón de encendido, una toma USB 3.0 y una toma de alimentación. La importancia de este aparato es vital. Que os parezca una tontería, este aparato nos va a servir para coger de vez en cuando y poder rehabilitar discos duros que tengamos fuera de nuestro alcance, como discos duros que ya no usemos y tal. Podemos hacer de ellos varias cosas. Sobre todo con esto podemos recoger esa información, podemos grabar de una televisión con el Smart TV, podemos hacer un sinfín de cosas espectaculares con este aparato. Y como tiene dos ranuras SATA, acordaros que solamente sirve para discos duros SATA, con las ranuras. ¿Qué podemos hacer también? Podemos coger dos discos duros y clonarlos. Hacer una clonación directamente con dos discos duros. Como vemos ahí, sirve tanto como para discos duros de 3,5 como para los discos duros pequeños de un ordenador portátil. Y ya os digo que es una herramienta perfecta para cualquier tipo de usuario. Y para gente, por ejemplo, en mi caso, ¿por qué compré yo esta herramienta? Pues tenía un disco duro multimedia, se rompió el condensador y ya perdí toda la información que tenía en el disco duro. ¿Y qué hice? Pues ya con simplemente metiéndolo en el ordenador, ya puedo volver a tener toda la información. O también nos vale para meter y conectar directamente a la televisión, y con el menú del propio Smart TV podemos reproducir cualquier contenido que tengamos en este disco duro. Nos va a poner fotos, nos va a poner de todo. Como vemos, es compacto, no ocupa mucho lo que ocupa un disco duro, y ahí vemos todas las características. Nos metemos en la página de Blungelets, que es así el fabricante chino. Pues pulsamos Blungelets, entramos y podemos ver todas las características que tiene, que ya os digo que tiene bastantes y muy curiosas. Tiene la función de tener un USB 3.0 que aumenta la velocidad. Nos va a permitir en una televisión poder grabar directamente a un disco duro sin necesidad de un pincho, que normalmente los pinchos, que si no es compatible, que si no tiene la misma velocidad, que se puede grabar con un pincho. Bueno, esto aquí con un disco duro aquí
externo, vamos a poder grabar todo lo que queramos. No va a poder clonar, como vemos ahí. O sea, múltiples características, soporta un montón de formatos, de compatibilidades, de plug and play, de todo. Podemos enchufar en casi cualquier formato, tanto Apple como Android, como Windows, etcétera, Linux. Cualquier formato nos va a servir para poder hacer todas las cosas que se pueden hacer con este disco duro, que ya os digo que son muchas con respecto a la clonación, y muy importante. Y quiero hablar mucho de la importancia de lo que es la protección, porque si tenemos un disco duro externo donde tenemos todas las fotos, todos los vídeos propios, personales, que no queremos difundir, es muy importante clonarlos, dejarlos en el disco duro y desenchufar del ordenador. Una vez que tengamos eso, ya tendríamos hecha la protección. En caso de que nos secuestren el ordenador, nos metan algún virus, lo vamos a tener ahí y lo vamos a poder restaurar cuando queramos. Ahí vemos que cuando yo enchufé el adaptador con mi disco duro, pues tenía ya todos mis archivos recuperados y pude verlos otra vez. Y no tuve que estar desarmando el ordenador, montándolo, un sinfín de cosas que al final alargan mucho el proceso. Ya te digo que es importante y os voy a enseñar a protegeros. Un saludo y espero que os haya gustado el vídeo.